Muy bienvenidos a otro Tiempo de Parisi con el profesor Franco Parisi, con quien les habla Dino Villegas. ¿Cómo estáis, Franco? Muy bien, don Dino, ¿cómo va todo? Muy bien, aquí en la semana. ¿Cómo tenemos nuevo invitado hoy día, no? Sí, don Ramiro, ¿cómo estáis, Ramiro? Hola, Franco, ¿qué tal, Dino? Qué gusto Bueno, Ramiro hizo la típica transición de trabajar por muchos años en una gran empresa y darse cuenta que había una necesidad no cubierta en la industria y atreverse con su emprendimiento. Cuéntanos un poco de qué se trata tu empresa y en qué está enfocada. Bueno, la empresa se llama Emergency Response Consulting y es una consultora que se dedica a modelar sistemas de gestión y manejo de crisis a nivel organizacional. Lo podríamos haber conocido antes. Sí, lo necesitábamos antes en realidad, pero bueno. Afortunadamente, en lo que va corrido los 4 años que tenemos como empresa, hemos ido posicionando lo que son los servicios y los productos de manera tal que ha habido una conciencia mayor a nivel ejecutiva en las distintas empresas que estamos atendiendo. Hoy día, la separación que existe entre los planes de respuesta a emergencia, los modelos continuos de negocio y el sistema de gestión y manejo de crisis ha permitido darnos cuenta que el poder integrar estas 3 variables permite desarrollar un sistema de respuesta integral y holístico al interior de cada organización, donde cada estructura o cada área tiene claramente establecido qué es lo que tiene que desarrollar y cómo lo va a desarrollar. Normalmente es lo que hemos detectado. Ramiro, a ver, cuéntanos un ejemplo. A ver, periódicamente nosotros estamos viendo situaciones como que, ojalá que no vuelvan a ocurrir, pero las vicisitudes de la vida indican que va a volver a ocurrir. Un choque de un bus. Uh-huh. Que imagínate que un colegio va de gira de estudio a Brasil. Correcto. Y se cae el bus en el camino a Brasil. ¿Cómo actúan ustedes? ¿Cómo apoyan a la empresa y a los afectados? Bueno, normalmente, por un lado, lamentablemente los riesgos siempre están, ¿ya? Y obviamente la probabilidad de accidente siempre va a existir. Sobre todo cuando tratamos de transporte de pasajeros, ya que es muy común, y en rutas que no se conocen, pues normalmente los colegios, en el caso puntual de los colegios, contratan buses nacionales para manejar en rutas internacionales que no están acostumbrados a hacerlo. Ya, lo que normalmente debiéramos tener en un colegio es, aparte de ver la confianza o la credibilidad que tiene la empresa de transporte, cuál es su plan de respuesta ante un evento crítico. Por ejemplo, cómo vamos a tratar con los heridos, cómo vamos a tratar con las víctimas que pueden lamentablemente fallecer en este accidente, cuál va a ser la relación entre los consulados para atender y poder acoger también a los familiares que se trasladan al lugar del accidente. Lamentablemente los accidentes terrestres son bastante frecuentes y obviamente tienen un alto impacto, porque normalmente tienen víctimas, ¿ya? Pero lo que nosotros hacemos es poder exponernos al lado del colegio en este caso y poder guiarlos y ayudarlos en todas las variables que tiene que considerar cada uno de los accidentes. Desde las personas, los familiares, la contención emocional, el manejo de la crisis como tal. ¿Y la prevención también, suponiendo que esto lo tomen antes, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿O solamente hacen los planes, digamos, en los escenarios de ocurrencia de crisis? O sea, lo ideal es que cada organización o cada colegio identifique cuál es su riesgo y pueda prever cómo va a responder. Nosotros siempre postulamos, uno, que los riesgos están, y segundo, que no existe la eliminación total de los riesgos. Claro, eso es imposible. Ya, pero hay muchos gurús que lo declaran, digamos. ¿Ya? Pero lamentablemente... Claro, riesgo cero. Exactamente, el riesgo cero no existe, y eso en cualquier industria. Y normalmente uno, cuando llega a reunirse con los gerentes, con los ejecutivos, en la empresa, se puede identificar diversos riesgos que obviamente van a estar siempre latentes. Ramiro, pero la gente que nos escucha siempre es gente bastante informada, pero lo que vimos nosotros en el caso del avión de Malaysia Airlines, ¿te acuerdas? Perfecto. Que no se sabe dónde diablo cayó. Pero hubo un manejo muy malo con los familiares. Sí. ¿Cómo responde tu empresa frente a una situación como esa? Personalmente tuve la oportunidad de conocer al gerente de respuesta a emergencia de Malaysia Airlines años atrás. Mira. Y una de las cosas que siempre se declara cuando hay un evento como este, que no se tiene una notificación sobre el paradero del avión o qué le pasó al avión en este caso, es trabajar fuertemente con los familiares, con lineamientos claros, con mensaje abierto, con comunicación súper cierta en base a lo que está haciendo la compañía. Una de las grandes problemáticas que genera un accidente masivo o una explosión es que no hay información inmediata sobre las personas que están afectadas, y los familiares son demandantes de esta información. Por lo tanto, las empresas lo que tienen que hacer es
siempre hablar con la verdad, siempre indicar que no se tiene mayor información, apoyar en todo evento, en todo lo que necesite cada uno de los familiares, sea en traslado, sea en alimentación, sea en lo que sea. Y esto son políticas que tiene que tener preestablecida la compañía con anterioridad, ¿ya? Normalmente chocamos con un tema cultural en los distintos países que me ha tocado participar en temas, y obviamente ahí, en el caso de Estados Unidos, es mandatorio y es responsabilidad penal de la empresa entregar información, digamos. En Brasil y en Chile, obviamente hay que informar a los familiares antes que informar a la prensa. Y en otras culturas, obviamente, es más protección hacia la empresa que entregar los beneficios o, digamos, los requerimientos, o cubrir los requerimientos de los afectados. Ramiro, cuando uno piensa en este tipo de respuesta ante emergencia, claro, lo primero que se nos viene a la mente, y desde donde tú vienes, entiendo, o desde donde sale tu formación en este sentido, son las aerolíneas, digamos, porque son quizás lo más mediático y emergencia, donde hay muchos muertos, etcétera. Sí, pero también es más protocolizado. Sí, definitivamente. Pero mi pregunta iba, ¿qué pasa con las otras industrias? Porque me imagino que a distintos niveles, industrias como la farmacéutica, el retail, bueno, la minería también quizás entra dentro de esta primera categoría de grandes accidentes, pero ¿cómo están las otras industrias acá en Chile? ¿Realmente se interesan por asumir esta prevención finalmente de estos riesgos? Mira, ha habido un cambio en la cultura de la línea ejecutiva de la empresa en el último tiempo, y eso se puede dar por diversos motivos. Uno, el cambio generacional de ejecutivos con una mirada más estratégica, una responsabilidad social mayor, y por otro lado también en la conciencia organizacional de cómo hacer las cosas, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, la industria, tal como lo comentaba Franco, de las líneas aéreas es más regulado y por lo tanto te obliga, ¿ya? El resto de la industria de a poco ha ido desarrollando una mirada más estratégica. ¿Por qué? Porque obviamente a nadie hoy día le interesa que le cierren la operación, a nadie le interesa hoy día que lo culpen por un mal manejo, a nadie le interesa hoy día ver el dolor de los familiares de la víctima en televisión o de manera presencial. Por lo tanto, ha habido una apertura. Nos falta mucho. O sea, aquí nos falta regulación, nos faltan leyes que obliguen a la empresa a tomar... ¿Y sabéis lo otro, Ramiro? ¿Quién diablo tiene responsabilidad? Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que afortunadamente ya no es, pero hubo un tiempo que todas las semanas o cada 2 meses, o es la sensación que uno tiene, se reventaba una matriz y se inundaba las calles, se inundaba las casas, generando la destrucción de los bienes de las personas. Y al final la sensación que quedaba era que se le echaba la culpa a la empresa de agua le echaba la culpa o indirectamente a la municipalidad, y la municipalidad más la empresa de agua a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. ¿A eso es lo que te referís, que aquí no existe como un marco regulatorio de quién es el responsable para que pueda usar esta fiscalización? Sí, exactamente a eso, porque en el fondo la responsabilidad siempre la tratan de diluir o de traspasar, ¿ya? El mejor ejemplo es lo que comentamos al inicio, antes de iniciar esta charla, cómo ocurren los eventos en un terremoto, un 27F, claro, y cómo responde o no responde el gobierno como tal, ¿ya? Por otra parte, en Chile se ha posicionado fuertemente la respuesta a comunicaciones en crisis, ¿ya? Y por eso el crecimiento de la empresa de comunicaciones. Aquí la empresa de comunicaciones me van a disculpar, pero tengo que decirlo, o sea, el manejo de crisis es más que una respuesta comunicacional, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto, hay empresas que se han ido abriendo a conocer este nuevo mundo y a ser integrales. En el sistema integral de gestión y manejo de crisis que nosotros modelamos, la parte de comunicaciones es una parte de las 9 dimensiones que trabajamos. Por lo tanto, tienen que hacerse cargo de que hoy día hay un cambio, que ya no bastan con comunicaciones o esconder la cabeza un buen discurso. La realidad de todos los eventos que tenemos los da. Tuvimos un Juan Fernández, que tuvimos 21 víctimas, que obviamente el manejo comunicacional al inicio partió en base a los generales que hablaban, pero los familiares estaban abandonados frente a la moneda y frente al grupo 10. Al otro día tuvimos un avión que iba a salir cargado a Juan Fernández. Los que venimos del mundo de la aviación comercial sabemos que con ese peso en la pista, el avión no tenía otra alternativa que o quedar atorado en la pista o tener un accidente mayor, y se canceló el vuelo. Entonces hay varias cosas que hay que considerar al momento de hacerlo. Ramiro, ¿te acuerdas la discoteca esta en Argentina? Cromañón. Exactamente. Que ahí fue un desastre gigantesco. Después se repudió en Brasil, y de hecho me acuerdo que el Papa Francisco fue en micro a darle la extremaunción a los muertos, y Consola llegó en micro, y ahí fue unos puntos muy muy importantes para el cariño que tienen los argentinos para con el Papa. Pero
¿Por qué te hago esta pregunta? En Chile está aumentando la frecuencia de eventos masivos. Efectivamente. Yo me acuerdo que fui al primer recital de Rod Stewart el año 87. No existía ni uno. Y ahora son todas las semanas. Yo creo que habría que tener un saco de plata para poder ir a todo. ¿Tu empresa participa, los llaman para ver estos asuntos? Porque puede ocurrir alguna situación como lo que ocurrió en Cromañón. Ojalá que nunca ocurra. Exacto. Pero si hay un tontito que tira una bengala. Pero eso justamente lo de ustedes, planificar estos escenarios que quizás son de baja probabilidad, sí, pero de ocurrir, el impacto es muy alto, ¿no? Sí. Un niño se le amputaron la pierna por un tontito que tiró una bengala en un partido de fútbol. Exactamente. ¿No existe reacción a eso más que el titular de la tercera? No hay más que eso. Fíjate que lamentablemente los eventos masivos son de alta exposición a riesgo, ¿ya? Y normalmente se focaliza mucho en el evento como tal. Sí. O sea, quién viene, cuál va a ser el show, cuál es la parafernalia que hay detrás. Pero los organizadores no miran qué pasaría si. Porque yo lo aseguro, es que si hay un evento masivo y genera una cantidad alta de ahí nos vamos a llevar de leyes. O sea, ahí nos vamos a llevar de leyes. Y el organizador de demanda. Entonces... pero va a salir soplado. Puede ser. Mira, ¿por qué te pregunto esto? Porque ahora ya no solamente hay eventos para adultos jóvenes o adulto mayor, sino que también para teenagers. Exactamente. O sea, cuando viene, no sé, Justin Bieber, tu cantante favorito, Justin Bieber. No sé, pero el punto es que al margen de aquello, tiene que haber una regulación sobre eso. Debiera existir, pero es muy abierta la regulación hoy día. Hoy día no existe. Sí te piden, por ejemplo, equipos de guardia de seguridad. Ahora, ¿quién define los guardias de seguridad y quiénes son los guardias de seguridad? Y esa misma lógica, por ejemplo, para el plan Estadio Seguro, para todo este tema que hoy día, dirige José Roa, yo lo conozco. Me imagino que también esto entraría muy potente en temas de críticos, exactamente. Sí, que hubieran eventos críticos que pudieran afectar al desarrollo normal del más que solamente decir prohibimos esto y prohibimos esto otro, decir cuál va a ser el proceso en distintos escenarios. Sí, es que, a ver, ¿qué ocurre? Que cuando hay eventos críticos, y esto normalmente lo vemos en todas las empresas, o de las que no ha tocado asesorar, normalmente la mirada ejecutiva hacia el evento, hacia lo que pasó. La gestión y manejo de crisis, el evento es un dato. Tenemos una explosión, 5 muertos, 20 quemados, etcétera, la falla de la operación, el paro de la operación. De ahí en adelante hay que gestionar la respuesta. Por lo tanto, este es un escenario que genera un dato. ¿Ya? En el caso de los eventos masivos, es lo mismo, es decir, ok, tenemos un evento masivo de tantas personas, ¿cuáles son los accesos, cuáles son las salidas? ¿Qué pasa si hay un terremoto en un evento masivo? Obviamente va a haber una arrancada por los túneles que va a generar más de un herido y un muerto. Claro. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia que tiene esto ante un evento de este tipo? Normalmente tenemos artistas internacionales que no vienen con una cultura de sismo, que tal vez podría darle ciertos tips en el momento de que empiece a ocurrir, que él ponga la calma. Pero no es así. Lo damos por hecho que no va a pasar. Entonces me está diciendo que no hay un protocolo de la superintendencia. Lo más probable es que no. De hecho, los planes de contingencia que se estructuran normalmente se comunican a través de Twitter, que dice, por ejemplo, la Intendencia Metropolitana ha generado un plan de contingencia por el paro del Transantiago. Y se comunica a las 7 de la tarde el día antes. Pero es lo que se comunica, no se dice qué vaya a ser temprano. Claro, y subas al metro temprano, exactamente. Esa es la... ¿Te das cuenta? No hay una mirada permanente sobre los escenarios. Ahora, este año se nos vienen con muchos eventos sociales, muchos eventos críticos. Por las distintas condiciones y líneas macroeconómicas que se están dando, en el caso de Codelco que está colocando los bonos, ya la Federación de Trabajadores puso el grito en el cielo, estamos viendo el tema de los estudiantes, se van a generar temas sociales. Hoy día hay una forma de que se está gestando algo que las empresas y las organizaciones van a tener que manejar. Y yo creo que como comenzó el año fue un año que te está dando la tónica. Tuvimos el tremendo terremoto en el norte. ¿Cómo organizaron los supermercados? Porque te quería hacer esa pregunta, porque lo que en el norte fue muy distinto a lo que ocurrió en Concepción. Exactamente. En Concepción nosotros vimos, recordando a la gente, que hubo saqueos, un muy mal manejo de la crisis, versus que en el norte, con un terremoto tan fuerte como el que vivimos en el sur, da lo mismo quién es campeón mundial del terremoto aquí, es igual una situación crítica. ¿Por qué no se dio lo mismo los saqueos en el norte que en el sur?
Yo creo que parte de la base, primero, que el terremoto del sur fue de alto impacto, obviamente, y de consecuencias mucho mayores, y el del norte permitió, en cierto modo, testear ciertos protocolos que desarrollaron algunas empresas, ¿ya? En el caso del terremoto del norte, por ejemplo, una empresa, digamos, de retail, generó protocolos con anterioridad, al igual que una minera. ¿Del retail supermercado o retail supermercado? Ya. A partir de lo aprendido, digamos, de lo aprendido en el- Concepción. Tuve una visión súper estratégica y realmente da gusto cuando uno se topa con gerentes que miran de esa manera las cosas y dicen, oye, si nos están anunciando hace mucho que viene el terremoto del norte, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Y desarrollamos protocolos específicos para terremoto y tsunami en el norte con esta cadena de supermercados. Lo que permitió, obviamente, que al momento de generarse el terremoto, todo fuera y fluyera de acuerdo a protocolo. ¿En qué sentido? Primero, teníamos identificado claramente cuáles iban a ser los supermercados que no se iban a defender ante una turba, ante un saqueo, porque obviamente el impacto de la ola te iba a generar la pérdida. Segundo, una coordinación anterior con las autoridades de gobierno, con ONEMI, con el Ejército, con el COE, con el Comité de Operación de Emergencia a nivel regional. Y al momento que ocurrió, tuvimos la oportunidad, porque obviamente tuve la oportunidad también de integrar el Comité de Crisis de esa cadena de supermercado al momento de la crisis, de entrar directamente hacia el COE, el Comité de Operación de Emergencia, donde pedimos el apoyo y la seguridad a los supermercados. Por lo tanto, por un lado, aseguramos la operación del supermercado y por otro lado también le dijimos al gobierno, en este caso al organismo de emergencia. Lo necesitamos y ustedes lo necesitan porque ¿qué ocurre cuando hay un terremoto? La operacionalidad o funcionamiento de tus locales, en el caso de los retail, te da tranquilidad a la gente porque generas una visión de abastecimiento, Claro. ¿te das cuenta? Y a la vez Quita la ansiedad. Claro, y a la vez en Santiago, esta misma cadena retail de supermercado está estructurado cuál es la paleta de productos que se iba a colocar en el norte, pues ya no estáis mandando, no sé, pues, champú, pepitos, si tenéis Sí. que mandar pura agua. Sí. Entonces todo eso se estructuró. En el caso de la minera, también nos tocó la oportunidad de trabajar con una minera previo al terremoto, donde obviamente identificamos claramente el corte de caminos que iba a ocurrir con efecto del terremoto y que en el fondo el impacto iba a ser menor en las operaciones, pero que teníamos un tema social. Y en base a eso se estructuró una respuesta para generar tranquilidad en los 6.000, 7.000 operarios que tenía la mina en ese momento en operación y el 70% de las familias que estaban en Iquique. Por lo tanto, generamos un tema de comunicaciones vía satelital desde punto a punto y finalmente la minera lo que hizo fue tomar a la gente que estaba más crítica y gestionar la bajada hacia Iquique. Don Dino Ramiro, tenemos que ir a un corte y volvemos. Son los equipos, las estrategias y la interacción entre las personas las que marcan la diferencia en las empresas. Por eso, asesórate con Click Consultores. Somos expertos en recursos humanos, comunicación, capacitación y estrategia. Confía en nosotros y logra todas las metas de tu empresa. Conversemos en contacto@centroclick.cl o conoce más sobre nosotros en www.centroclick.cl. ¿Aló? ¿Aló, Sergio? ¿Sí? ¿Y cómo estamos para la noche, Perrín? Voy a pasar esta vez. Hoy me toca el pago de cotizaciones, así que tengo hasta tarde. Pero ¿cómo, Perrín? Invéntate otra chiva, pues. Te apuesto que no te dejó tu señora. No, en serio. Si tengo que pagar las cotizaciones hoy. Ya, ¿y no lo hacen por Previred? Actualízate, po. Realiza tus pagos previsionales por internet en previred.com y disfruta de lo que realmente quieres. Previred, la manera más fácil y segura de pagar tus cotizaciones sin la necesidad de acudir a cada una de las instituciones. Pagar en Previred es hacerlo fácil, rápido y bien. Hola, soy Mauricio Lizana, director general de Factor Inmobiliario. Súmate al boom inmobiliario junto a nosotros ingresando a www.factorinmobiliario.cl, completa tu dato en el formulario de contacto y uno de nuestros asesores expertos en inversión inmobiliaria te atenderá. No te quedes fuera del mejor negocio del siglo XXI. Somos líderes en inversión inmobiliaria. Transformamos a personas comunes en inversionistas inmobiliarios exitosos. Visítanos en factorinmobiliario.cl. Estamos de vuelta en Tiempo de Parisi. Hoy día hablando de respuesta ante crisis, ¿no? ¿Tu conclusión, Ramiro, es que se aprendió de lo que vivimos o todavía hay más basura bajo la alfombra o no? Mira, yo creo que hoy día sí, se aprendió mucho. Ahí tanto el gobierno como la empresa han tomado conciencia de que esto no es un juego, no es un tema que se puede improvisar. Porque obviamente tenemos una sociedad más informada, más comunicada,
y más exigente de sus propios derechos. Por lo tanto, no es dejar pasar las cosas que están pasando, ¿ya? Falta mucho todavía, falta mucho esta integración ante crisis del mundo gobierno con privados, que tuvimos polémica con ese tema hace poco, pero ante un evento catastrófico, obviamente todos los recursos tienen que ir en apoyo de. Ahora, obviamente tú eres más eficiente si es que lo haces organizadamente, ya si tienes planificación anterior, si sabes quién te va a dar el apoyo, pero normalmente hoy día, si bien es cierto, se aprendió, falta mucho, falta más desarrollar a las municipalidades, por ejemplo, fortalecer a las municipalidades en lo que es la respuesta inmediata, ya fortalecer a través de los gobiernos regionales, de los COE, de los comités de operación de emergencia, acá hay intendencia, cómo se estructura, cómo se entrenan, ¿ya? Esto no es un juego. Hoy día, por ejemplo, en el caso de la ONEMI, es una organización que está desarrollando cosas, pero que tiene que fortalecer. Pero tiene que ser un fortalecimiento hacia una mirada estratégica, con presupuesto centralizado, con una planificación estratégica hacia adelante. En el caso de la empresa es lo mismo. O sea, hoy día nadie quiere, en ninguna organización, que haya un evento que le genere muerte. En el caso de la minería son una cada cuanto, pero de alto impacto, porque normalmente es muerte. Pero llega a la construcción, porque se habla mucho de la minería, por ejemplo, se habla mucho de la minería, en la llamativo que también, es, la construcción, los índices de accidentabilidad son mucho más altos, y quizás no son tan impactantes en términos mediáticos, pero también debería ser un lugar donde... Sí, la construcción... ¡Ay, transporte! La construcción también tiene sus temas, porque en el fondo hay muchas empresas constructoras que no tienen protocolos, ¿ya? Que en el fondo actúan o reaccionan ante eventos críticos, claro. Y obviamente eso da una mirada que afecta a la operación como tal. O sea, tú no puedes pretender. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que esto es caro, no es barato hacerlo. Tener una mirada de largo plazo es caro, es mucho más conveniente. Más barato estar en el claro, pero hay cosas que sí tú podéis prever, ¿eh? Por ejemplo, por eso te hablaba los eventos masivos, tanto concierto que hay, las mismas protestas. Ya sabemos que van a haber desmanes al final de la protesta y sabemos en qué esquina van a haber, pero no se toman las medidas. Aparte que los que más saben son los periodistas, se van al tiro a tal esquina a tomar la foto del carabinero enfrentado con tal o cual. Pero aparte de eso, yo no veo ninguna respuesta coherente a la crisis. Ya uno se acostumbró a que hay protestas. Sí, pero en el fondo hoy día las crisis no están en el core del negocio. O sea, no es algo que sea parte de tu negocio, pero si te das cuenta, es tan simple como decir, bueno, ¿en qué minuto yo recupero mi continuidad operacional? ¿En qué minuto me levanto nuevamente a hacer lo que hacía? ¿Cuál es mi core de negocio? Ahora, claro, una cosa, un poco lo que decía hace un rato, una cosa son estas grandes catástrofes o estos grandes eventos, pero hoy día, y ya lo decía Kotler en un libro que se llama Caótica, ¿no? Hoy día las empresas están en múltiples crisis permanentes y deberían tener este tipo de procesos. Me imagino que ustedes también entran no solamente en estas catástrofes, por llamarlo de alguna manera, sino que en pequeñas crisis como pueden ser caídas de sistema, problemas financieros, problemas en la industria alimenticia, a veces tiene problemas en bueno, de hecho en una oportunidad nos tocó hacer una asesoría en caso de abuso sexual en un colegio. Caso que fue muy comentado, tuvo mucha connotación pública por cómo reaccionó el papá y todo el tema. Y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar fuertemente durante 6 meses en lo que fue la recuperación de ese colegio, claro, la comunidad escolar, la comunidad de la ciudad y todo el tema, para poder volver, uno, a la tranquilidad, a la continuidad normal de su educación. Segundo, que no quebrara el colegio, porque era un colegio que obviamente los papás iban a sacar a su hijo si se manejaba mal el tema. Bueno, toda esta experiencia que nosotros la queremos poner a disposición de los colegios, ¿ya? Colegios particulares subvencionados, Ministerio de Educación, porque yo creo que hoy día no hay una metodología clara de cómo hacer las cosas y cómo enfrentar un caso de uso sexual único o masivo dentro de un colegio, ¿ya? No existe. De hecho, cerró ahora el caso Hijito hace poco, ¿ya? Y fue una bataola fuerte contra el abogado que lo está hallando. Cuando tú no tienes una metodología y te vas solamente por el lado comunicacional, o solamente por el lado legal, o solamente por el lado de los padres, pierdes el foco de lo que tú tienes que contener y desarrollar a futuro, ¿ya? Obviamente un caso de uso sexual no es solamente el proceso legal, el caso de uso sexual mucho más, es mucho más. Entonces son 6, en este caso fueron 6 meses de trabajo, 5 o 6 meses de trabajo que estuvimos permanentemente con ellos, y que en el fondo el proceso legal seguía su camino normal.
¿ya? De hecho, cuando salió la condena el profesor, fue mucho tiempo después y estuvimos presentes también, porque obviamente había que estar. Por supuesto. Oye, Ramiro, ya nos queda muy poco tiempo. Cuéntanos un poco de nuevo de tu empresa, cómo te contactan y cómo podías apoyar al resto de la comunidad de negocios. Bueno, primero que nada, nuestra empresa ya, como les comentaba al inicio, ha generado una mirada bastante amplia porque estamos en distintas industrias. Estamos integrados por distintos profesionales, un equipo multidisciplinario bastante fuerte, trabajando mucho con comités de ejecutivos, más que nada para crear conciencia y hacer la bajada de este tema. Y la consultora nos pueden ubicar en www.emergencyresponse.cl, donde hay un teléfono de contacto, o el teléfono de activación que es el 08-419-9608. Podemos trabajar en distintos aspectos, desde el levantamiento del mapa riesgo hasta, obviamente, Dios no lo quiera, el tema de asistir. La contención de crisis en el momento. En el momento. Pero funcionamos H24. Estamos llegando ya al final. Gracias por venir, Ramiro. Gracias, Dino, a ti. Gracias, Franco. Franco, nos vemos mañana. Nos vemos mañana como siempre. Gracias, Andino. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.